Lunes Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iba echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Esta escena de la unción de Jesús por parte de María, San Juan la sitúa en la casa de ella, o sea, de Lázaro, María y Marta, los muy amigos de Jesús. Mateo y Marcos en la casa de Simón el leproso, y no identifican a la mujer que lo unge. Por otra parte, recuerda la unción que menciona Lucas, y diciendo que además la comida era en casa de un fariseo, también de nombre Simón. Pero la mujer era una pecadora conocida. Estas diferencias por una parte y coincidencias por la otra han hecho que los estudiosos, empezando por los padres de la Iglesia, no se pusieran de acuerdo sobre todo sobre la identidad de la mujer. Según los santos Crisóstomo y Jerónimo, esta María, hermana de Lázaro, de Betania, no era la pecadora que unge a Jesús en el Evangelio de San Lucas. Pese a que el gesto es idéntico, excepto la actitud interior de la pecadora de profundo arrepentimiento, y que lavaba los pies del Señor con su llanto y los secaba con sus cabellos. Muchos intérpretes exégetas han dicho que esa mujer, en casa de Simón el leproso, que corresponde a los relatos de Mateo y Marcos, era, sí, María de Betania. Bueno, espero que me vayan siguiendo. Pero hay más. San Agustín y otros más dicen que era María Magdalena. O sea, que la pecadora y la María, hermana de Lázaro, sería la Magdalena. Y efectivamente, si observamos de cerca, hay rasgos comunes en todos los relatos. En todos los casos, unge al Señor con el rico y costoso perfume. Tanto la pecadora, en casa de Simón el leproso, como María en Betania, vuelcan el perfume en los pies de Jesús y lo secan con sus cabellos. Están a los pies de Jesús, actitud típica de María cuando escucha atentamente el Maestro mientras su hermana sirve. María, la hermana de Marta. Y quizá lo más importante, que esta mujer es la única persona a la que el Señor defiende. Cuando se queja su hermana, que no la ayuda, cuando es ungido con el perfume, defendiéndola ante Judas, ante el fariseo y ante otra gente. ¿Por qué entonces, si la de Betania se dice que era de Magdala? Pues la explicación que se ha dado es que Magdala, siendo una ciudad de intercambio donde corría dinero,
era apta para una cierta vida de lujo, digamos, que era la que esta María gustaba. En caso del fariseo, es el momento de su conversión, ahí, de su perfecta contrición, cuando obtiene el perdón del Señor y queda limpia. Porque a quien mucho ama, mucho se le perdona. Luego, de regreso con los suyos, es la discípula atenta que ama profunda y agradecidamente a su Salvador. En esta escena es cuando, seguramente, movida por el Espíritu Santo, cumple ese gesto, un gesto profético, que como el Señor mismo, Él profetiza, no en este Evangelio, pero sí en Mateo y Marcos, se recordará siempre lo que ella hizo a través de las generaciones. En la liturgia antigua, hasta la reforma hecha después del concilio, se identificaba a la hermana de Lázaro con la Magdalena, considerando que la actitud amorosa y fiel de Magdalena al pie de la cruz y en la resurrección era muy propia de aquella que en Betania escuchaba extasiada a Jesús. Por cierto que María Magdalena estuvo junto a la Santísima Virgen al pie de la cruz y fue la que gozó del privilegio escriturístico de ser la primera en ver a Jesús resucitado. Digo escriturístico porque es la primera, según las Escrituras, que ve a Jesús resucitado, pero no nos cabe duda, ¿no?, de que el Señor la primera que fue a ver fue a su madre. Y también a María. Esta María es a quien le dio la misión de anunciarlo a todos los apóstoles que él había resucitado. Por eso se dice que es la apóstol de los apóstoles. Y mientras María ungía a su Señor, Judas lanzaba un comentario acusador. Este perfume tan costoso se podría haber vendido por 300 denarios para dárselos a los pobres. 300 denarios era el salario de un año de un trabajador. Evidentemente el perfume era muy costoso, sí. Además lo dice la Escritura. Verdaderamente, aunque no hubiese agregado San Juan que era un ladrón, que le gustaba el dinero y que robaba de la caja, todos tenían el dinero en común, igual podemos apreciar cuánto le importaban a Judas los pobres, cuando él, por dinero, iba a entregar nada menos que a su Señor y Maestro. Y esto suena muy familiar a nuestros oídos. Esos que dentro de la iglesia constantemente están con sus discursos sociales a favor de los pobres, acusando al mismo tiempo a los que se dedican, por ejemplo, a la vida contemplativa o a anunciar el Evangelio como primera obligación. Aunque resulte ocioso ya repetirlo, pero primero, la Iglesia siempre cuidó de los pobres y no solo los vistió y dio de comer, sino que los instruyó y rescató a aquellos que estaban en la miseria moral. Y además los curó, claro, los hospitales son obra de la Iglesia. Y todo lo hizo en silencio, sin alaracas, sin que la mano izquierda supiese qué hacía la derecha. Y por preocuparse por ellos, los llevó al único Salvador. Porque ¿de qué sirve salvar la vida si se pierde el alma? Pero ahora vienen desafiantes a decirnos que la oración es inútil, que no hay que perder tiempo ni recursos, si no es en la atención social de los pobres, y así en varias partes se cambió la misión por acción social. La trampa diabólica es enfrentar la acción caritativa de la Iglesia con la contemplativa. El cuidado por los más necesitados en lo material con la salvación de las almas. Porque no es esto o lo otro, sino esto junto a lo otro. Sin amor a Dios, sin celo evangélico, la atención a los pobres puede decaer en filantropismo o en exhibicionismo egolátrico. Miren lo que yo hago. Nadie puede decir que ama a Dios, a quien no ve, sino ama al hermano que sí ve, parafraseando a San Juan.
Y tampoco puede decir que ama al hermano quien no ama a Dios, porque Dios es amor. Jesús, siendo rico, se hizo pobre, y el más pobre de los pobres. Y quien no lo atiende a él, mal podrá ocuparse de otro pobre. Y este pasaje concluye con el colmo. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Bueno, una sola deducción es posible. Esos hombres eran asesinos y nada más. Sin embargo, no consiguieron su cometido, porque Lázaro no fue asesinado, sino que terminó, según una tradición, en el sur de Francia, según otra, fue uno de los primeros obispos de Chipre. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.